Ya puedes empezar. Bueno, en primer lugar yo quisiera hacer una acotación conceptual. Ujú. Generalmente cuando se habla de población vulnerable, pareciera ser que la condición de las personas es inherente a ellas mismas. Y yo prefiero no hablar de poblaciones vulnerables, yo prefiero hablar de poblaciones vulneradas. Poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos económicos, sociales, culturales, en la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación, etcétera, etcétera. Por eso entonces, si vamos a mirar qué puede suceder con las poblaciones que hoy en día se encuentren, digámoslo así, en una condición de minusvalía, por decirlo de alguna manera, con respecto a otras poblaciones, y proyectarlas a 25 años, tenemos que decir que el resultado no va a ser solamente el proceso de evolución de las personas que están en esa situación, sino la sociedad, qué es lo que va a hacer con esas poblaciones. Realmente no hay personas que digámoslo así, estén sean marginales al proceso social, sino que han sido marginadas del proceso social. Y entonces en ese sentido yo sí quisiera hacer una anotación que es más el contexto social que realmente las poblaciones en sí mismas. Pero también sería ingenuo llegar a pensar que estas poblaciones que han estado en esta situación de limitación no hayan tenido ya algunos daños estructurales. Por ejemplo, el profesor Sinisterra, hace ya muchos años, de la Universidad de Cali, la Universidad del Valle, el profesor Sinisterra hizo un estudio muy interesante sobre las secuelas de las poblaciones en poblaciones infantiles que no tenían el acceso a la ingesta proteica y calórica adecuada durante sus primeros 5 años, en la Fundación de la Ecología Humana, que llegó a ser además un premio mundial en el tema de alimentación. Esta investigación, él descubrió que los niños que tenían una limitación proteica y calórica hasta sus 5 años, una limitación grave y severa, no tenían nunca recuperación. El proceso posterior que se hacía, cualquiera que él fuera, no lo llevaba a recuperarse. Lo que se hacía era, por decirlo así, un proceso de mantenimiento en condiciones subalimentarias, pero que ya no lo recuperaban, ya perdían un potencial muy grande a nivel cognitivo, a nivel físico-motriz, a nivel afectivo, a nivel de integración social y muchos otros ámbitos. Pero lo que es aún más grave, mostraba el profesor Sinisterra que los hijos de esos hijos, si continúan ese mismo proceso de marginación, en 2 o 3 generaciones ya no solamente no iban a tener posibilidades de recuperar, sino que no iban a sobrevivir. Que 3 generaciones, por ejemplo, sometidas a extremas condiciones de hambre, no sobreviven. De hecho, eso ya se ha visto en estudios etológicos en primates, se ha podido llegar a encontrar eso, sin querer con esto hacer una comparación de necesidad causal entre el ser humano y el primate. Pero sí, en alguna medida, en condiciones biológicas, sí se puede decir que la situación de mantenimiento de condiciones limitadas de alimentación en poblaciones que son en sí mismas procreativas de ellas mismas, esa situación lleva a que en un futuro desaparezcan esas poblaciones. De hecho, las grandes hambrunas en África, las grandes hambrunas en Asia, la muerte de niños y niñas que se da todos los días en diferentes pueblos en Asia y África, y aún ya en América Latina, nos muestran que esto es una realidad. Y Colombia no está lejana de ello. Si nosotros miramos lo que ha sido el proceso de limitación a la ingesta proteica y calórica de los niños en los últimos 40, 50 años, vamos a darnos cuenta que hay poblaciones que han mantenido esa condición. Y si estamos diciendo que 2, 3 generaciones, y el relevo generacional es aproximadamente 25 a 30 años en el sector urbano, un relevo generacional, estamos a 15 años de tener las grandes hambrunas. Lo primero que diría es, en aquellos sectores de población, en condiciones extremas de desnutrición, de baja ingesta proteica y calórica, insisto, que no han tenido las condiciones mínimas de nutrición, en 25 años lo que vamos a tener son grandes hambrunas, grandes muertes, niños y niñas muriendo, aún comiendo, aún dándoles en ese momento los nutrientes, porque el cuerpo, ya los códigos genéticos de estas poblaciones ya han tenido una minusvalía que los ha llevado a que no van a tener la posibilidad de incorporar a su actividad física las proteínas y las calorías y todo lo que ellos estén necesitando para la vida. Primer punto que creo que es importante. Pero nuevamente insisto, si bien esto pareciera connatural al individuo, en tanto que ha estado limitado en ese proceso alimentario, realmente la responsabilidad no es del individuo, es del contexto social que le impide acceder a la alimentación. Es del contexto social que le impide tener el goce y disfrute pleno con garantías de su derecho a la alimentación, de su derecho a la educación, de su derecho a la salud, de su derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Entonces el primer punto sería ese. Si Colombia no asume una tarea fundamental de replantear su modelo económico
y replantear su modelo económico en aras de garantizar con plenas condiciones los derechos fundamentales de las personas, tendremos en 25 años lo que se viene viviendo en muchos países de Asia y de África, y serán poblaciones que tenderán a desaparecer. Quizás de pronto lo más dramático de todo esto es que parece ser que algunas personas a quienes poco les interesa el desarrollo social de los pueblos, le apostaron a ello. Hace ya algunos años hubo un gran debate en el Banco Mundial cuando se planteaba allí, directamente en el mismo Banco Mundial, que había poblaciones que ya definitivamente eran inviables para el modelo, que el modelo económico neoliberal no podía con todo el mundo y que desafortunadamente había poblaciones que tenían que desaparecer. Y parece que desafortunadamente ya decidieron cuáles son esas poblaciones y tienen que desaparecer. Algunas de ellas desaparecen porque sus condiciones estructurales, como ya lo dije anteriormente, las llevan a que no van a tener posibilidad de sobrevivir. Otras desaparecen por violencia, otras por exclusión, otras simplemente porque el modelo económico pretende imponer algunas reglas de juego en sus territorios y son expulsados de sus territorios, como lo que vemos con las poblaciones indígenas, como lo que vemos con los pueblos negros, como lo que vemos con los pueblos raizales, campesinos. Es decir, estamos viviendo una situación muy delicada en ese sentido. Miren, esto es tan dramático que sí se podría decir hasta con números qué puede suceder, qué puede llegar a suceder. Si uno mira, por poner un ejemplo nada más, en los grandes megaproyectos de infraestructura que están planteando para América Latina, el grandísimo megaproyecto del IRSA, la Integración Regional de América Latina, si uno mira esos proyectos, va a encontrar con sorpresa y con profundo dolor que ya tienen proyecciones estipuladas de qué va a suceder con las poblaciones que están asentadas en esos lugares donde van a pasar los megaproyectos. Ya ellos, por ejemplo, dicen aquí, lo dicen, además está en las proyecciones, dicen, la carretera que va de tal sitio a tal sitio, que será construida, que vale tantos millones de dólares, va a desplazar, disculpa, va a desplazar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas. Igualmente también va a acabar con tantas especies, tales especies, y van diciendo hasta las especies. Es decir, si continuamos en este capitalismo perverso, en este neoliberalismo absolutamente inhumano, que lo único que le interesa es sacar la mayor rentabilidad por unidad de tiempo de cualquier territorio, el futuro de nuestras poblaciones es cada vez mucho más frágil, cada vez muchísimo más delicado. La vulnerabilidad que pareciera que se le está achacando a las personas, que es propia más bien de la acción de vulneración que hace el modelo sobre las personas, es cada vez mayor. Cuando el modelo económico colombiano optó por centrar gran parte de su desarrollo en torno a la minería extractiva, que va a acabar totalmente. Ustedes lo veían hasta el mismo ministro de Agricultura hace 2 o 3 días, cuando estaba en el debate en el Senado y se estaba mirando las concesiones que hay para explotación minera extensiva, el mismo ministro decía, vamos a acabar con el territorio. Van a acabar con el territorio y aquí lo que nos quedará son esas cárcavas de 60, 70, 80 metros de profundidad que ya se ven, las minas de diamante en África y todo ello, y nosotros allí tapando el hueco con qué. Es decir, y poblaciones cada vez mucho más vulneradas en sus derechos. Entonces el primer punto que yo quiero demarcar es allí. Pero quiero entonces definir como algunos de los puntos en los cuales se va a ver el mayor detrimento, por decirlo de alguna manera. Primero ya lo mencioné, la condición nutricional. Y condición nutricional que no solamente afecta a la niñez, porque es que la situación es mucho más delicada cuando no es un niño varón el que está viviendo la situación, que ya es muy grave, sino cuando es una niña. Cuando es una niña, porque la niña es la que posteriormente va a hacer el acto de procreación. El acto de procreación entonces está en doble vulnerabilidad, doble condición de vulnerabilidad, que es supremamente grave, supremamente grave. Una mamá que durante el proceso de gestación y posteriormente el proceso de lactancia de su hijo no tiene las condiciones nutricionales adecuadas, no solamente está ella colocándose en condición vulnerable, sino que además está multiplicando esa vulnerabilidad en ese niño o esa niña que el día de mañana también va a ser papá o mamá. Ese es el primer punto que es importante. El tema de la alimentación es muy delicado y es muy grave. Por eso la primera tarea es, o Colombia asume de frente, claramente, sin temores, un proyecto de soberanía alimentaria, no de seguridad alimentaria, porque ese cuento de la seguridad alimentaria es bastante falaz y mentiroso. Ese cuento de que tenemos que garantizarle a la gente comer,
se le está garantizando comer a la gente con comida chatarra, con comida con transgénicos, con una gran cantidad de comida que no alimenta realmente. Soberanía alimentaria es volver a recuperar nuestras prácticas alimenticias tradicionales. Somos de una cultura que pasó milenios, pero miles de años para domesticar el maíz, que era un veneno, recordémoslo. Sin embargo, nuestros pueblos aborígenes domesticaron el maíz y nosotros podríamos decir que las grandes culturas del mundo se definen por el alimento básico del que consumen. Por eso podemos hablar de las culturas del arroz, la cultura del trigo, la cultura de los cereales, la cultura del maíz, y ahora nos están intentando cambiar a meternos en una cultura novedosa, entre comillas, que es la de la soya transgénica, que nos han querido meter y están acabando con todos nuestros campos, corriendo las fronteras agrícolas de todos estos territorios para hacernos consumir y cambiar unos alimentos que no son soberanos. Y al decir yo soberano estoy diciendo que sean propios del ecosistema y de la cultura que ha acompañado ese ecosistema. Porque tampoco se puede creer erróneamente, como muchas veces lo hacen algunas personas, que el ecosistema es aparte de la cultura y que los seres humanos formamos parte de ese ecosistema. Hoy en día no se encuentra en el planeta, creo yo, si habrá alguno, pues será muy lejano, no se encuentra en el planeta un ecosistema que sea completamente virgen, entre comillas, completamente natural. Ya hay una acción antrópica sobre los ecosistemas, es decir, la relación cultura, comida, alimentación, ecosistema. Entonces la primera tarea entonces es, para evitar llegar a esa dramática condición de las poblaciones muriéndose de hambre dentro de unos años, 20, 25 años, una política clara de soberanía alimentaria, con condiciones orgánicos, biológicas, ecosostenibles de la alimentación, pero además también incorporada a la cultura de nuestros pueblos, a nuestro ser, a nuestra cultura, a lo que somos y hemos sido siempre. Un primer punto de vulnerabilidad muy grande. Un segundo punto de vulnerabilidad tiene que ver con los jóvenes, la incorporación de los jóvenes a la vida cultural y económica y política. Si ustedes ven, cuando ustedes me referían anteriormente a algunos de los oficios, por decirlo de alguna manera, como el caso, por ejemplo, el trabajo sexual de jóvenes, mujeres, niñas, niños y adultos también, y mujeres adultas, claro está. Cuando nosotros encontramos esas situaciones, lo que uno tiene que decir es que son personas, no es posible que se les siga haciendo una censura y un señalamiento a aquellas personas, porque es que aquellas personas no optaron por esa vía simplemente porque les guste. Vamos a suponer, en un caso extremo, claro que sí, que puedan existir algunas tendencias psicológicas, ninfomaniáticas y alguna cosa así, pero no vamos a decir ahora que el porcentaje mayoritario, ni siquiera sería un porcentaje ínfimo de quienes han tenido que dedicarse a la vida del trabajo sexual. A la vida del trabajo sexual sea precisamente porque es una decisión personal de gusto. No, es porque no hay condiciones de ingreso al mundo del trabajo, porque no hay condiciones de satisfacción de las necesidades básicas fundamentales de sus familias. Ustedes lo debieron ver muy bien en su trabajo. Nunca existe una trabajadora sexual aislada. La trabajadora sexual es siempre, y lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa, la trabajadora sexual siempre es el eje fundamental y motor económico de un núcleo familiar. Detrás de ella hay un núcleo familiar, detrás de ella hay grupos de niños, de niñas, y por eso también la misma estructura de la organización del trabajo sexual nos muestra cómo se van dando formas organizativas particulares. La mama, que es la que cuida al grupo de mujeres, que es la que se encarga de que no sufran lesiones personales por agresión o por violencia o por cualquier actuación de un cliente, entre comillas, nos muestra que allí se están dando unas nuevas condiciones de estructuras familiares, de estructuras de base de la sociedad, que son muy importantes. Mira, hay un dato muy curioso. No se puede llegar a afirmar que sea en su gran mayoría, pero un sector importante de la población de trabajadoras sexuales prefieren como compañero permanente un trabajador sexual travesti. Y uno se pregunta esto por qué, esto que en la cabeza de quién cabe, esto es como absurdo. Y no es absurdo, porque cuando uno indaga y pregunta a estas personas lo primero que les responden es que ellos no les pegan, que el travesti no las maltrata. Y claro, en tanto que en su trabajo cotidiano es la vida sexual, y el trabajo de él, el travesti, la vida sexual también, la satisfacción de la vida sexual en pareja
pasa a un segundo o tercer plano. Y comienza entonces a darse otras condiciones de relación social muy importantes, de relación social, de identificación, de reconocimiento, de respeto, de dignidad. Por lo tanto, entonces, el segundo punto que quería retomar es que buena parte de las poblaciones juveniles que hoy en día no son reconocidas en su condición y dignidad, van a tener graves y gravísimas dificultades en la vinculación al proceso social. Y eso va a llevar a lo que, entre comillas, se puedan llamar poblaciones vulnerables o desviaciones sociales. El trabajo sexual, el consumo de psicoactivos de manera absolutamente patológica. Hay de igual manera también la vinculación a los diferentes grupos de violencia, de delincuencia, las BACRIM y tantas cosas que hoy en día vemos nosotros, pues en última son el resultado de una sociedad que le cerró todos los espacios, que cerró los espacios culturales, de una sociedad en donde el núcleo familiar, los núcleos familiares, en tanto que están única y exclusivamente vinculados y referidos a la supervivencia, tienen que dejar de lado las otras acciones del propio núcleo familiar, como es el afecto, como es el encuentro, como es la diferencia, la permisibilidad de la diferencia, como es el diálogo en esa diferencia, etcétera, etcétera. Si queremos nosotros que en 25 años los jóvenes nuestros jóvenes hoy en día, no estén en las condiciones de vulneración que tanto hemos dicho aquí, tenemos que tener también una política social, cultural, de integración y de dignificación de la vida a través de procesos de educación, procesos culturales, procesos de incorporación al trabajo, buscar alternativas. Por eso pienso yo que una segunda tarea que tiene Colombia es desarrollar un modelo que le permita apropiarse de los grandes valores, no solamente ecoambientales que tiene, sino también culturales. Un modelo que en alguna medida pueda ir avanzando a la vanguardia del desarrollo de todas las nuevas tecnologías, tecnologías en comunicaciones, tecnologías en biomedicina, etcétera, etcétera, sin poner en riesgo nada más y nada menos que, miren, esta es la despensa biogenética más grande del mundo. Estamos en el país con la mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Y nosotros podríamos tener perfectamente un modelo de desarrollo que no vaya acabando y arrasando con nuestros bosques húmedos tropicales, que no vaya acabando con nuestras selvas, que no vaya acabando con nuestros páramos, que no vaya acabando con todos estos ecosistemas y que permita formas de desarrollo económico que integren grupos humanos, sociales, colectivos. Porque yo creo que ese modelo tiene que ser colectivo. Yo creo que Colombia tiene que apostarle necesariamente, Colombia tiene que apostarle ya necesariamente a unos modelos de acción colectiva, cooperativismo, como quiera llamarlo, Algunos otros prefieren llamarlo socialismo de nuevo acuño, del siglo XXI, etcétera, etcétera. No sé cuál será. No sé cuál será la palabra, no me interesa en este momento la palabra, pero sí como pensar ese tipo de modelos en los que se incorporen de manera colectiva, en propiedad colectiva, en decisión colectiva, en soporte económico y tecnológico colectivo, se puedan incorporar nuestras poblaciones juveniles a esos procesos. Creo que es supremamente importante. Miren, hay una anécdota también de Naciones Unidas que quizás de pronto forme parte más bien de una especie de fantasía literaria, pero por lo menos la anécdota existe. Dicen que hace muchos años, cuando Nehru, el primer ministro de la India, asistió a una de las asambleas de las Naciones Unidas, Nehru dejó un cuestionamiento que era bien interesante. Y Nehru, en aquel momento, el cuestionamiento que hacía era el siguiente. La convocatoria a esa asamblea era para discutir el tema del hambre en el mundo. Y Nehru dijo lo siguiente, miren, si el problema del hambre es fundamentalmente la ingesta proteica y calórica de las poblaciones, es el poder comer, tenemos todos los recursos suficientes, tanto tecnológicos como de talento humano, como financieros, para poder determinar cuál es la necesidad que cada ciudadano del planeta tiene, en dónde está cada una de las personas que tienen déficit alimentario. Y además tenemos la condición de alimentarlos, y eso no costaría ni siquiera una décima parte del gasto militar del mundo en ese momento. Por lo tanto, la tarea es muy sencilla, dijo él. La tarea es muy sencilla y es identifiquémoslos,
Si queremos que acabar con el hambre, es identifiquémoslos, busquemos dónde están y démosles de comer, y se soluciona el problema. O si el problema es acabar con el hambre a cualquier costa, como ya sabemos dónde está, matémoslo. Y parece ser que el modelo económico tomó la opción segunda. Parece ser que la tomaron la opción segunda. El genocidio alimentario del planeta es una de las peores, digamos así, acciones humanas colectivas que se puede haber dado en toda la historia de la humanidad. Y lo estamos viendo. Y las personas con mayor vulneración en ese genocidio alimentario, pues son precisamente los jóvenes. Ahora, cuando ustedes me hablan de las personas adultas, nosotros nos encontramos con situaciones también igualmente complicadas. Es que ya el problema no es que el adulto no tenga condiciones físicas para acceder al trabajo y todo ello. Es que cada vez más está más vulnerado en sus posibilidades. No tiene acceso a los sistemas de salud adecuados. No tiene acceso a ello. Porque de verdad nos duele mucho, pero nos duele mucho, y a mí más que a nadie me duele profundamente, los miles y miles y miles y miles de hombres y mujeres que lutan las páginas de nuestra historia por esta guerra que no tiene fronteras, que nos pareciera que no tuviera fin. Ahora tenemos alguna esperanza de que ojalá se avance en ese sentido. Pero nos duelen profundamente esos miles y miles y miles de personas. Pero nos duelen mucho más los vivos en el silencio y los muertos en el olvido. Los que mueren de vejez desamparada. Los que mueren sin nunca en su vida haber podido acceder a un servicio de salud adecuado. Los que mueren y deambulan por las calles sin tener la más mínima condición del acceso a la cultura, del acceso a los bienes y servicios sociales de la cultura, porque ni siquiera tienen la capacidad alfabetizada de poder acceder a ellos. Es decir, eso es lo que más nos preocupa en muchos momentos. Insisto, dolorosísimo, claro está, quienes han entregado su vida en estas condiciones, pero también igualmente y quizás mucho más doloroso, los que viven 30, 40, 50 años y llegan a una vejez desamparada que después nunca nadie dice nada sobre ellos. Entonces esa tercera población es una población supremamente importante en ese sentido. Y viene una masa completa de población que también se encuentra en situaciones de vulnerabilidad muy alta, que es la, entre comillas, población vinculada a la economía formal, pero vinculada de manera cada vez mucho más precaria, cada vez con menos garantías y derechos, una tercerización económica que cada día le impide a los trabajadores tener garantías para sus beneficios sociales como trabajador y como trabajadora. Y en ese sentido entonces uno dice, en 25 años, lo que yo diría es en 25 años, si Colombia, si la voluntad política colombiana, la voluntad colectiva, y no solamente gubernamental, sino colectiva, no nos lleva a hacer un cambio estructural en el modelo, nosotros somos absolutamente inviables como pueblo, somos inviables como cultura, somos inviables como país. Seremos viables, eso sí, como despensa energética para los países desarrollados, porque claro, acá está toda la riqueza, coltan, uranio, titanio, litio, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, biodiversidad, agua. Claro, si la viabilidad es vista desde las condiciones de posibilidad que tengan en los países del imperio con respecto a nosotros, pues sí, magnífico. Pero si la viabilidad es vista como pueblo, nosotros, yo insisto que seremos absolutamente inviables. Hay una hermosa cantora cubana, una bella cantora cubana, entre otras me la presentó Julián, cosa que le agradeceré toda la vida. Julián me presentó a esta cantora en La Habana, Cuba, Teresita Fernández. Teresita Fernández es la gran cantora que le ha cantado a los niños de Cuba durante muchos años. No sé si Teresita todavía viva porque supe que está muy enfermita. No sé, ya muy viejita Teresita. Y Teresita Fernández, que le cantaba las canciones El Gatico Vinagrito y todas esas canciones que se conocen en Cuba, en los 150 años de Martí, en el Teatro Carlos Marx, yo tuve el placer de asistir allí ese día. Teresita comenzaba su intervención diciendo, amiga y amigos, si alguno de ustedes descubre que tiene 20 pares de zapatos en su armario, oye compañero o compañera, o tú tienes complejo de 100 pies, o 19 hermanos tuyos están descalzos. Y esa es la ecuación del mundo. Para que algunos vivan en la opulencia del consumo, como se vive entre comillas en los países desarrollados, centenares de miles y miles en nuestros países no tienen con qué vivir. Para que algunos tengan el acceso a las fuentes de energía
que necesitan para despilfarrarla en toda su vida de consumo completamente lujosa y digamos así de derroche de energía. Tenemos centenares y miles de niños y niñas que no tienen acceso al agua potable. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que uno de las regiones del mundo, una de las regiones del mundo con la mayor potencial hídrico del planeta en este momento, que es el Chocobio Pacífico? El Chocobio Pacífico, cerca del 86% de la población del Chocobio Pacífico no tiene acceso al agua potable domiciliaria. Y son los grandes productores de agua para el planeta. Eso no cabe en la cabeza de absolutamente nadie. Pues eso es precisamente lo que estamos viendo. Y estamos abocados a una crisis profunda. O tomamos decisiones o seguiremos en una crisis profunda. Algunas esperanzas, yo sí veo esperanzas. ¿Y cuáles son las esperanzas que yo veo? Las esperanzas que yo veo es que la salida de esto no es una decisión de voluntad política benevolente. No, no, no. Es que los pueblos están tomando conciencia de ello. Es que los pueblos ya, cuando uno mira la cantidad de movimientos de los indignados en España, cuando uno mira a los jóvenes aquí marchando por las calles, los campesinos, los indígenas, los negros, cuando uno mira lo que son los pueblos indígenas en Bolivia pidiendo por la soberanía de su territorio, de sus recursos naturales, cuando uno mira a los sin tierra en Brasil también caminando, cuando mira a los montoneros en Argentina, los jóvenes aquí, la MANE y tantos otros aquí marchando por todos lados diciendo no más, uno empieza a decir los pueblos. América Latina comenzó a marchar. América Latina comenzó a decir no más. Comenzó a decir no más. Quizás de pronto por eso también nos tienen en la mira tan claramente. Porque es que este es un continente que todavía tiene una gran esperanza. América del Sur tiene el 6% de la población del mundo y el 40% de la oferta de agua del planeta. El 6% nada más y el 40%. Por eso las grandes multinacionales del agua cuando nos miran a nosotros en el mapa se les vuelve la boca agua. Se les vuelve la boca agua. Nosotros tendríamos todas las condiciones ecoambientales suficientes para vivir en la mejor condición humana y de dignidad que ningún otro sector del planeta. Que ningún otro sector del planeta. Sin embargo, los que sí las tienen en este momento, lo que están haciendo es sustrayéndonos a través de esas economías extractivas que nos extraen todos nuestros valores, todos nuestros recursos y no nos dejan aquí nada. Hombre, ¿cómo se va a explicar? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara un gobierno explica, por ejemplo, que el oro en Colombia, las regalías del oro en Colombia, le quedan a la nación el 3% nada más? Y que las explotaciones de las multinacionales lleguen el 97%. Que en el mejor de los casos el carbón le serían el 92% y nos queda el 8%. Y ese es el que está bien pago, entre comillas. Uno dice, esto es el colmo completamente. Y en alguna medida yo sí creo que se está dando un nuevo reordenamiento, un nuevo orden, una nueva geopolítica. Y esa geopolítica está caminando por la nueva estructura cultural de la juventud y de los pueblos que están cada vez mucho más conscientes de sí mismos. Esto lo digo entonces para decir que la superación de la condición limitante nutricional de nuestras poblaciones, la superación de la condición limitante de acceso a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, a la educación, a todo ello, la superación del acceso a condiciones dignas de trabajo, también pasa afortunadamente por la voluntad de los pueblos. Y un pueblo con voluntad es un pueblo que no lo detiene nadie, Y permítanme aquí hacer una pequeña anécdota. Veía yo hace algunos años en Bolivia a una chola boliviana, esas bellas mujeres bolivianas con esas faldonas así de colores, que caminan y parecen muñequitas de cuerda porque no se les ven los pies. Iban marchando miles y miles y miles de mujeres allá en el Alto. El Alto es el municipio que queda en la parte de arriba de La Paz en Bolivia. Y marchaban estas mujeres y marchando en una protesta muy airada. Antes de que Evo Morales fuera presidente, quiero aclarar eso. Marchaban y marchaban estas mujeres y de pronto un periodista al ver esto se acercó a una de ellas a entrevistarla. Un periodista colombiano, periodista de la democracia más antigua de América. Se acercó entonces a preguntarle y le dijo, ¿y ustedes para dónde van? Le preguntó a la cholita. La cholita con un acento muy boliviano y aparentemente esos acentos de ingenuidad milenaria, ¿no? La cholita dice, pues nosotros vamos para La Paz Bolivia, ¿no? Claro, nosotros también vamos para La Paz hace años. Ellos decían, nosotros vamos para La Paz. Y el periodista haciendo gala de su inteligencia periodística
le hace la siguiente pregunta: ¿y qué van a hacer a la paz? Ella respondió: pues nosotros vamos a pedirle con todo respeto y profunda humildad al señor presidente que renuncie. Le vamos a pedir que renuncie. El periodista se sintió un poco extrañado, le dijo: ¿y por qué le van a pedir que renuncie? Ah, pues nos han matado muchos compañeros y compañeras. Nuestros pueblos están viviendo en indignidad y nos están quitando nuestros recursos y nos están expulsando de nuestros territorios. Pues por eso les vamos a pedir que renuncie. Y ahora el periodista, entonces, que ya no sabía qué más preguntarle y tendría que mandar su nota al periódico aquí o a la emisora, no sé a dónde, le preguntó ahora, sí, con cierta insistencia y un poco de agresividad. Le dijo: ¿y si no renuncia? Y la Cholita respondió: ah, pues lo tumbamos. Y lo tumbaron. En América Latina está pasando eso. Los pueblos ya no quieren más esto. Los pueblos ya no quieren más esta opresión. Y esto no es una acción, entre comillas, terrorista, de gente mala, asesina. No, es un pueblo que durante tanto tiempo aguantó que ya no quiere seguir aguantando. Ya no quiere seguir aguantando, ni continuará aguantando, ni continuaremos aguantando. Porque quienes no estamos, desafortunadamente, en esa condición de vulneración, sí estamos también en una condición de vulneración política y estamos participando para que esos procesos cada vez se den con mucho más fuerza y se están dando. Por eso también, al lado de todo esto, si la actitud cultural, de colectiva, de resistencia, de rebelión en el muy claro sentido de la palabra, se da, también en el otro lado viene la reacción contraria y es la actitud cultural de la criminalización, del señalamiento, ya ahora cualquier actividad que sea de salirse de los márgenes de lo que está establecido es inmediatamente criminalizado como terrorista, como cualquier cosa de ellas. Y entonces aquí hay un impulso cultural muy grande. Quiero entonces, en otras palabras, decir, lo que suceda o no, lo que tengamos o no dentro de 25 años, va a ser el resultado de dos visiones de mundo, de modelos económicos culturalmente enraizadas que están en fricción. Y vamos a ver cuál va a ganar. Vamos a ver cuál va a ganar. Ustedes recuerdan, y lo digo, no interesa, el debate que se dio con la instalación de las mesas de paz en Oslo. El gran debate porque un, entre comillas, terrorista, el comandante, el que está allí dirigiendo la mesa por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dijo: es que la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, es que la paz es el día en que cambiemos el modelo económico, el día en que cambiemos las condiciones estructurales de dominación. Eso es la paz, y eso aterrorizó al país, puso al país asustado. ¿Cuál asustado? ¿De qué? ¿De qué? ¿Es que todavía creemos que no es eso? ¿Es que todavía creemos que es que el problema de la violencia es que nosotros, los colombianos y las colombianas, somos violentos por naturaleza? De ninguna manera. Somos violentos o no por reacción a condiciones de marginación y de limitación en que estamos todos los días siendo sometidos. Entonces, insisto, la mirada a 25 años pasa necesariamente por eso. Un replanteamiento del modelo económico, digámoslo así, una voluntad política clara de soberanía cultural, de soberanía económica, de soberanía alimentaria, de soberanía científico-tecnológica. Colombia podría estar en este momento en la vanguardia de muchos de los procesos científicos tecnológicos del planeta, no solamente por la capacidad del talento humano que tenemos, sino además hasta por las mismas condiciones geopolíticas que tiene. Es uno de los 10 países que está bajo la órbita geoestacionaria. Podríamos estar a la vanguardia de la telemedicina, el teletrabajo, la teleeducación, etcétera, etcétera. Podríamos estar a la vanguardia, pero no, nosotros simplemente entregamos nuestro espacio aéreo, lo regalamos, lo entregamos. Fue precisamente una colombiana la que se inventó en la legislación internacional, una exministra de comunicaciones, de cuyo nombre sí me quiero acordar, pero no voy a mencionar. Ella fue la que se inventó el cuento ese de que el uso de la órbita se da a partir de dos criterios. El primero es primer pedido, primer servido. El primero que pida el uso de la órbita, entonces se les concede el país que está debajo de la órbita, le concede el uso siempre y cuando él no lo vaya a usar.
pero para usarlo tiene 5 años, para usarlo nada más tiene que empezar a mostrar que en los 5 años, si el país dice, yo lo voy a usar, tiene 5 años para demostrarlo. 5 años. Si nosotros apenas elevamos cometas en agosto, que vamos a colocar satélites en 5 años en las órbitas, si no tenemos la tecnología suficiente para ello, tenemos un atraso científico y tecnológico total. Pero aún peor, se inventó otra cosa que la soberanía sobre la órbita geoestacionaria era una soberanía relativa. Eso, yo no sé, perdónenme lo que voy a decir, pero eso es como la virginidad relativa, quién sabe qué cosas, la soberanía relativa. Y por eso entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que vean hasta dónde lleva estas cosas. El satélite Simón Bolívar de la hermana República de Venezuela fue construido en China, con tecnología china, acompañado, claro está, también en procesos de aprendizaje de tecnología venezolana. Fue puesto en órbita desde China. Es de propiedad venezolana. Está en el segmento de órbita que le corresponde al Uruguay y está físicamente sobre el Ecuador. Nos toca empezar a hacer también los mapas de la dominación tecnológica. Nos toca también hacer, porque es que las guerras del futuro no van a ser ya quién bombardea una ciudad, sino quién tumba satélites. Guerras cinéticas y todo ello. ¿Ustedes se imaginan lo que sería nuestro país incorporándose, teniendo un modelo económico que le permitiera recuperar esas grandes riquezas? Yo me he preguntado muchas veces, el petróleo es a Venezuela, lo que a Venezuela es el petróleo, que es a Colombia. Y encuentro que la renta petrolera no es, la renta del carbón tampoco es, la renta minera tampoco es solamente, es que Colombia es muy complejo afortunadamente, es una renta múltiple, es biodiversidad, es agua, es posición geoestratégica, es cultura, es muchas cosas. Nuestra renta es precisamente eso, y eso es lo que tenemos que desarrollar, y a eso es lo que estamos abocados. Y si nosotros no asumimos eso, en 25 años nosotros vamos a formar parte del ejército de reserva de los cementerios del planeta, y pare de contar. Se salvarán algunas poblaciones, las que entre comillas el modelo tolere. Yo recuerdo con mucho dolor, en una universidad en la ciudad de Bogotá, no digo el nombre porque no es por el nombre de la universidad, sino por lo que allí se dijo ese día, una discusión muy fuerte cuando comenzó el modelo económico de la apertura con el presidente Gaviria en aquel momento. Uno de los grandes asesores del presidente Gaviria, ante la pregunta honesta, profundamente honesta, hermosamente honesta de un estudiante, que al escuchar todo lo que se venía, simplemente le preguntó, pero ¿y qué vamos a hacer con los pobres? ¿Qué vamos a hacer con tanta gente pobre que hay? Y sonaba ingenua y parecía de pronto hasta medio ridículo la pregunta, pero era hermosa esa pregunta. Y la respuesta de aquel teórico, técnico, tecnócrata del neoliberalismo fue: para el neoliberalismo los pobres no existen. Para el neoliberalismo los pobres no existen. Y a 25 años habrá muchos que ya salieron de la lista, de los que ya se tienen en lista que no deben existir. Siempre y cuando nosotros, los que sí creemos en otra Colombia posible, lo permitamos. Porque las luchas que se están dando son precisamente por modelos políticos diferentes, participativos, de tolerancia, pero de tolerancia no de falsa tolerancia, sino de vivir en la diferencia, de respeto a la diferencia, pero también permitiendo la diferencia y la disidencia. Como diría Voltaire, estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarlas. Es esa la tarea. Es un modelo de apertura política, de respeto a garantías políticas, de soberanía ambiental, de soberanía cultural. Es un modelo colectivo, es un modelo en donde los liderazgos múltiples, pluriétnicos, multiculturales que tiene este país se puedan expresar. Quizás de pronto, para cerrar, le recomendaría, creo que ya lo deben haber visto, le recomendaría el hermoso, sencillo y absolutamente elemental discurso que presentara precisamente ante la cumbre de Río, el señor presidente Pepe Mujica del Uruguay. Hace apenas unos 2 o 3 meses lo presentó. Un hombre de cerca de 80 años, sin ninguna discurso engalanado, florido, de palabras extrañas, no, sino con una sencillez, con una dulzura, con una ternura. Le dice al mundo
le dice al mundo, como vamos, vamos mal. Si continuamos así no vamos a ser viables ninguno de nosotros, porque el problema es del modelo, no nos echemos más carreta. No más disfraces, no más curitas al modelo, esto no funcionó. Hasta los mismos que participaron en su configuración conceptual ya hoy en día lo dicen. Ahí tenemos a Soros y a todos ellos dictando conferencias diciendo que el modelo no funcionó. Sí, el modelo no funcionó y nosotros pagando los platos de lo que no funcionó. 500 millones de niños mueren en África antes de cumplir 5 años porque no tienen condiciones de salud y condiciones nutricionales suficientes. Y América Latina no está lejos de llegar a eso tampoco. Entonces el problema es ese. ¿Qué sucederá con esta población en 25 años? Lo que la voluntad de los pueblos decida que suceda. Por una parte, claro está, en una confrontación muy fuerte. Y sucederá lo que las decisiones políticas y las voluntades políticas también hagan, si se mantiene el modelo, y lo digo drásticamente, si el modelo continúa en este proceso perverso de afianzamiento, en este concepto perverso de desarrollar economías extractivas, economías del tarro a la basura, en donde no se incorporan a las poblaciones, en 25 años lo que tendremos es el escenario más dramático de muerte, exclusión, hambruna y completamente pérdida de soberanía, dignidad y libertad. Eso para mí será lo que se nos viene encima. Y abro aquí, llevo mi loco.